con este recorrido de terror, porque parece sacado de una película de muertos vivientes, de zombies, más terrorífico. ¡Wow! Acá hay otra cripta que está abierta y bienvenidos nuevamente a una aventura más del Cha. En esta ocasión nos encontramos en Santa Rosa de Huachipa. Uno de nuestros suscriptores nos ha contado de que acá hay un cementerio de terror, que es más antiguo y está totalmente abandonado, descuidado, tumbas afuera, tumbas adentro, ropa saqueado y todo lo demás. Comenzamos con la aventura. Puedo ver que este camino está bien estrecho, así que vamos a tener mucho cuidado de dónde pisamos. El camino está bien complicadito, así que vamos a tener cuidado por dónde pisamos. Está bien empinada y la tierra está tierra muerta y hace difícil el subir. Bueno, acabamos de llegar a la cima y creo que esa de allá es Campo Fe. No, Campo Fe no, el cementerio de Huachipa. Bajando un poco más podemos ver hacia el fondo lo que es el cementerio, ¿no? Como digo, esta bajada y la subida es pura tierra muerta y es lo que complica el paso, ¿no? Por eso que hay que pisar con cuidado, con mucho cuidado. Chamare. Ya estamos abajo. Hemos logrado bajar todo ese cerro que está atrás nuestro. No había un camino señalado. Nos hemos tenido que crear el camino, bajar por cualquier lado, porque si no terminábamos por sabe Dios por dónde. Así que hemos tenido que improvisar un poco. Estamos abajo ya. Está corriendo demasiado viento acá. Demasiado viento. Pero hay un poco de sol, pero lo que podemos ver a simple vista es que este cementerio es recontra viejazo y se ve de terror. Realmente de terror. Abandonado total. Podemos ver una lápida que está solamente con cemento y han escrito unas iniciales ahí, ¿no? Se ve bien pobre. Y acá también a base de piedras nada más, ¿no? O sea, se ve bien triste, ¿no? Cómo está. Totalmente descuidado. Es bien antiguo. No, y hay tumbas allá, y estas tumbas están a base de adobe o ladrillos, pero antiguos. Antiguazas. Tétrico y de película de terror. Podemos ver huecos que parece que han habido desentierros acá, ¿no? Una tumba, una cripta que está totalmente destruida ya. Hemos subido para poder tener una mejor apreciación desde arriba del lugar. Y es un lugar bien solitario, desolado totalmente. Se ve que acá lo descuidado, lo antiguo, lo viejo que es este lugar. Es pequeño, pero se ve bien triste por las lápidas, todo descuidadas, sucias, rotas. Y seguimos con este recorrido de terror, ¿no? Porque parece sacado de una película de terror, ¿no? De muertos vivientes, de zombies. Y esto de acá es más más terrorífico. ¡Wow!
mira, seguramente hay alguien, un cadáver adentro, ¿no? O en descomposición, o huesos, o restos de algún cuerpo. Pero esto estaba sellado totalmente, pero ha sido de repente destruido por algo o vaqueado y se han llevado algo de repente, no han sacado, pero han dejado la ataúd ahí, ¿no? Y acá podemos ver ropas de la persona, ¿no? Del difunto que estuvo acá. Y estos telares son bien antiguos, ¿no? Y bueno, acá podemos ver ropa que fueron enterradas con los muertos, ¿no? Telares ya manchadas con la composición del cuerpo. Y acá hay otra cripta que está abierta y vamos a ver. No, hay nuevo. Pero bueno, esta es la ropa que está acá. Es ropa de difunto con la que han sido enterrados, pero parece que han sido profanadas esas tumbas, saqueadas, porque todo está afuera y la ropa también, igual que acá. Un vestido de la persona con la que enterraron, ¿no? Y el olor que estoy sintiendo ahorita es un olor de descomposición. Esto de verdad parece sacado de una película de terror. Una bolsa de agua que ha sido dejada encima de la cripta, ¿no? Hay unas pequeñas vasijas como maceteritos y una vela blanca. Hay una vela blanca, ¿no? Que significa paz. Esto totalmente ya está desgastado. Hay otras criptas que parece que es la única cripta de acá, junto con esta de acá, que sí ha tenido visita de algún familiar o una amistad, ¿no? Porque las flores no están frescas, pero no tienen mucho tiempo, tampoco son recientes, ¿no? Y hay un vaso de, no sé si es chicha o vino, también hay una botella de agua, y acá también hay un vaso de lo mismo, ¿no? Parece que recién ha sido puesta, no, o sea, no recién, pero sí ha venido alguien acá, ¿no? A dejar esto. Y acá hay otra tumba que también es mucho más antigua de la que hemos visto, porque hay una cruz encima de la tierra rodeada por un círculo de piedras, ¿no? Humildemente, es una tumba humilde. Y acá podemos ver entre las piedras que hay flores secas ya, marchitas por el tiempo, y encima de una piedra hay una cruz. Posiblemente haya un cuerpo enterrado abajo de todo esto, por eso las flores y la cruz. Acá podemos ver otra ropa de algún muerto que ha sido desenterrado, ¿no? Parece que se han sepultado no tan profundamente, porque vemos la tierra mojada y manchada, y el olor que emana es putrefacto. A su madre. Es triste y curioso porque dice: bienvenidos, gracias por su visita, ¿no? Una persona que ha sido abandonado por el tiempo, por los familiares, por los amigos, y ya nadie viene acá, ¿no? Y por lo visto acá era una rendija donde ponían velas, ¿no? Para velar a la persona. Era una muchacha. No solamente una cruz de madera, ha sido enterrado en la tierra. Una pequeña cripta. Es de un bebé seguramente, o de un pequeño niño, por el tamañito de la cripta. Vemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 tumbas juntas. Parece que ha sido una tumba familiar, enterrados juntos, o no lo sé, pero están de la misma forma, ¿no?
Y acá podemos ver ropa, más ropa, ¿no? Y adentro velas, y para que sirve para velar a las personas, ¿no? Y nada, mi gente, eso ha sido todo el recorrido de hoy. Hemos podido ver de todo un poco en realidad. El lugar no es grande, es pequeño, pero sí se ve terrorífico, bien abandonado, bien desértico, bien solitario y triste, ¿no? Tumbas que han sido saqueadas, tumbas que están afuera, ataúdes que están afuera, telares y ropa de los muertos que estaban afuera. Seguramente han habido profanaciones o algún brujo chamán ha venido a sacar lo que es típico, ¿no? Las cabezas de los cuerpos, ¿no? Para hacer algún tipo de brujería. Así es que nada, mi gente, esa ha sido toda la aventura del Cha por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle un buen like a este videito, darle un clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis próximos videos y dejarme un comentario en la bandeja de a qué otro lugar le gustaría que fuéramos a aventurarnos. Así que, sin más que decir, nos vemos en la próxima aventura del Cha.